Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Volviendo a casa, Jacob pensó en cómo él era como Luz y César. Ella también tenía 10 cosas que hacer a la vez. Jacob estaba tan ocupado que era difícil sentirse como un niño, con todos sus problemas y preocupaciones. Pero Jacob se dio cuenta de que esas eran las circunstancias de la vida, y solo tenía que aceptarlas y superarlas con valentía. ¿Y su padre? Su papá no tiene la culpa de nada. Su papá le quiere. Y él ama a su papá. Estaban solos. Solos contra el mundo. Jacob se detuvo a observar a los gorriones nadando en el charco. Era finales de octubre, pero hoy el sol era cálido, como si septiembre se hubiera alargado, estirado como un caramelo. Hacía tanto calor que Jacob se quitó el gorro y la bufanda. Iba a ponérselos más tarde, cuando llegara a casa, o de lo contrario su padre le regañaría por haberse resfriado, y él tenía un sistema inmunitario débil. El chico de quinto resopló para sus adentros: ¿qué clase de sistema inmunológico débil es ese, si puede soportar las prácticas deportivas de su padre que harían que un adulto pidiera clemencia? No, es fuerte. Es solo que papá está demasiado preocupado por él. Aunque puedo entenderlo. Después de lo que estaban huyendo, es un milagro que no se volvieran locos. Los gorriones agitaban las alas en el charco, rascándose las patas. Jacob metió la mano en el bolsillo de su cálida chaqueta y sacudió un billete. Hacía 3 años que tenía su propio dinero de bolsillo y sabía utilizarlo sabiamente. Así que no necesitaba dejarse tentar por los bollos con dulce de leche, que sabía a ciencia cierta que estaban en aquella panadería, donde podía oler el aroma caliente de las magdalenas. Tragando saliva, el chico decidió que su fuerza de voluntad sería más fuerte que su impulsividad y caminó hacia la casa. Su apartamento hacía esquina, en el segundo piso. No era un mal apartamento, por cierto. Jacob lo había calificado honestamente de pocilga cuando lo había visto por primera vez. Se le salió. Menos mal que la mujer que se lo alquiló no se dio cuenta de lo que había dicho, porque lo había dicho por costumbre en inglés. Jacob suspiró: ojalá estuviera en Roma ahora mismo. Pero Jacob no se sentía culpable por estar dando la lata en el apartamento, simplemente estaba acostumbrado al entorno elegante y con estilo que su madre había creado en su antiguo hogar. Jacob entró en la entrada y subió al segundo piso. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no reparó inmediatamente en el bulto grande y oscuro que había frente a la puerta de su apartamento. Y entonces, cuando lo hizo, se sobresaltó, sus ojos se redondearon y se apartó. Y se dio cuenta de que había un hombre tendido frente a él. Una mujer mayor. ¿Podría estar muerta? Tenía los ojos cerrados, la boca abierta. Jacob no podía llamar ni llamar a su propia puerta sin hacerle daño, así que sacó el móvil y marcó a su padre. Papá, estoy en casa. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? ¿Solo qué hay? Hay un hombre tirado junto a la puerta. No, no es un vagabundo. Es alguna mujer. Está bien, lo tengo, me voy de aquí. Dio un paso atrás. Las cerraduras se abrieron con un clic. La puerta estaba entreabierta, pero había un cuerpo abajo. Es Gillian, dijo papá, que se asomó al apartamento. Nuestra vecina, explicó, y se inclinó hacia abajo. Tenemos que llamar a una ambulancia. Y entonces la mujer se movió. Soltó un sollozo profundo y ronco y luchó por levantarse. ¿Gillian? ¿Qué le pasa? ¿Corazón? ¿La tensión? El padre de Jacob levantó suavemente a la vecina, evitando que se cayera. Jacob, llama a los vecinos, ella vive en ese apartamento de allí. Ajá, chilló el niño y tocó el timbre. No hubo respuesta. Se hizo el silencio detrás de la puerta. Volvió junto a su padre, que estaba de pie junto a una mujer que ya se había puesto en pie. El padre de Jacob frunció el ceño. No podía. Oh, sí. Maldijo en voz baja entre dientes, pero hizo lo que creía correcto, que era acompañar a la vecina hasta su apartamento.
La sentó en un taburete del pasillo. Jacob, agua. El chico asintió y corrió a la cocina, cogió un vaso de agua limpia de la nevera y se lo dio a la mujer, que tenía la mirada perdida mientras la sentaban. ¿Qué le pasa? Se volvió hacia su padre. Voy a llamar a una ambulancia. Deja que se ocupen ellos. ¿Gillian? Chasqueó los dedos delante de su cara y ella por fin reaccionó, parpadeando mucho. ¿Qué te duele? ¿Qué les digo a los de urgencias? Nada, la voz de la mujer era de algún modo. ¿Incolora? ¿Sin vida? ¿Resignada? No necesito una ambulancia. Lléveme directamente al cementerio. Me acostaré con mi hija. Ella enterró a su hija ayer, dijo Jacob. No estaba en casa, fue a arreglar el teléfono y vi cómo sacaban el ataúd al patio. Siento su pérdida, dijo Alexander. ¿Cómo te encuentras? Parece que perdiste el conocimiento. ¿Tal vez un médico? La mujer se encogió de hombros. Jacob miró a su padre confuso. ¿Qué vamos a hacer? Se dio cuenta de que la ambulancia no vendría si el hombre no se quejaba. Pero la mujer acababa de desmayarse. ¿No era eso motivo de preocupación? Por favor, acepte la llamada, dijo, marcando el número correcto. Mi vecina se desmayó. Ahora ha recuperado el conocimiento, pero puede haber signos de un derrame cerebral. Eso es todo, le dijo Alexander a su hijo. Los médicos lo resolverán ahora. Gillian inclinó la cabeza, se cubrió la cara con las palmas de las manos y volvió a llorar amargamente. No le importaba en absoluto su propia salud. Solo quería una cosa ahora, que el dolor, que le roía el alma, que le destrozaba el corazón, desapareciera. Y que todo lo que había pasado se convirtiera en una pesadilla, que su hija, Anna, estaría viva. Se había marchado cuando tenía 24 años, muy joven. Su corazón falló. El corazón, como dijeron los médicos, se paró instantáneamente. Es como si se apagara un botón en una persona y dejara de vivir. Así, sin más. Así de simple. Así de aterrador es. Su Anna, la chica buena, pura, brillante. Confió en la bestia, en lo infrahumano, y eso la arruinó. Gillian lo sabía como el sol en el cielo de día y la luna de noche. Crió a su hija sola. La crió a ella, su hija de sangre, y parecía que no había mayor felicidad en el mundo que la que ellas tenían. Julie y Anna vivían en un pueblo pequeño y modernizado donde ya casi nadie criaba ganado. Y no era un mal pueblo, en el sentido de que había trabajo para los lugareños en la planta procesadora de leche. Gillian decidió no volver a casarse tras el nacimiento de su hija y nunca volvió a traer a un hombre a su casa. Porque después de perder a su querido Mickey en un accidente, no necesitaba a nadie más. Todos los demás hombres le daban asco. Gillian siempre había pensado que esa actitud hacia el sexo masculino era culpa de lo terrible que le había ocurrido antes de conocer a Oliver. Él era el único que podía quitarle el dolor, la vergüenza, y hacerle creer que había algo bueno en el mundo. No había pasado un solo día desde su muerte sin que Gillian pensara en lo bien que podrían vivir juntos como una familia, ella, Anna y Mickey. Pero era como si el malvado destino hubiera decidido que ya era suficiente paz y amor para ti, Gillian, era hora de que te dieras cuenta de que tu racha negra no había hecho más que empezar. Gillian no tenía ni idea de cómo seguir viviendo cuando enterró a su Mickey. Pero entonces llegó la voluntad de vivir, y tal voluntad de vivir que la agarró con los dientes y estaba dispuesta a todo. Porque Gillian se dio cuenta de que estaba embarazada. Y cuando la recién nacida Anna tomó por primera vez en sus brazos, así se abrió el segundo aliento. Cuando Anna cumplió 18 años, se decidió que no se iría lejos de casa, e ingresaría en una escuela técnica en el centro del distrito, es decir, podría estar en casa todos los días. Anna creció como Julie quería que fuera su hija, inteligente, excelente, guapa, modesta. Era bastante diferente de sus compañeras y en esto Julie vio la clave de un futuro feliz para su hija. Solo había un problema.
Juliane pensó que le estallaría el corazón cuando Anna le dijo por primera vez que le gustaba un chico. «Tonta», le gritó a su hija, que miró horrorizada a su madre y se llevó la palma de la mano a la cara, que ardía de dolor por la bofetada. «Los hombres solo piensan en una cosa. Todos quieren utilizar a las chicas jóvenes. No dejaré que arruines tu vida, ¿me oyes? No te dejaré». Después de eso, Anna terminó el último curso de la escuela sin tonterías. Y en la escuela técnica, como informó fielmente a su madre, no se relacionó con nadie más allá de lo necesario y no se permitió feas, innecesarias de todo tipo, como sus promiscuas compañeras de clase. Después de la escuela técnica se planteó la cuestión del empleo. Anna consiguió un trabajo en el departamento de contabilidad del único centro comercial allí, en el centro del distrito. Sin embargo, se llamaba solo centro comercial, y en realidad se parecía más a un gran mercado cubierto. Y entonces llegaron los problemas a la casa. O mejor dicho, en aquel momento a Juliane le pareció el mayor problema de todos. Su Anna se enamoró. Demasiado tarde Juliane se dio cuenta de que su hija caminaba muy alegre, que sus mejillas se sonrojaban y sus ojos brillaban soñadoramente. Y cuando por fin la convocó a una conversación seria, lloró y le confesó que sí, que está enamorada. «Hay un hombre. Nos conocimos en el centro del distrito, donde él también trabajaba. Se llamaba Esteve y resulta que había venido aquí por negocios, por lo que vivía en la ciudad». Anna se apresuró a explicar a su madre que lo suyo iba en serio. Que él le había pedido matrimonio. «¿Te daré el matrimonio?». Su madre la golpeó con una manguera de goma, que iba a utilizar para regar las flores. Anna se encogió en un bulto y dijo que iban muy en serio. Que Esteve era un hombre responsable y en cuanto se dio cuenta de que ella estaba limpia y sin tocar, dijo que necesitaba una esposa así. «¿Qué estás?». A Juliane se le cayeron las manos. «¿Te enamoraste de él?». «Teníamos». «Todo fue», susurró la chica. Juliane se hundió en el suelo como si el titiritero hubiera cortado todos los hilos de su marioneta. Pensó en el hecho de que ahora solo el matrimonio era lo correcto. Porque si Anna había aceptado acostarse con un hombre sin casarse, entonces podría ir por un camino muy torcido. Y de esta manera, al menos habría un hombre serio a su alrededor. Esteve, al menos cuidaría de ella. Pronto Juliane conoció a su futuro yerno y mantuvieron una conversación seria y detallada. Esteve dijo que tiene su propio pequeño negocio de venta de materiales de construcción, aseguró a la futura suegra que ve en Anna una mujer de raras cualidades morales y mentales, que está decidido a crear una familia fuerte. Hablando de amor, discutido y cuestiones materiales. Resultó que en la ciudad Esteve tiene un apartamento, 3, todos los suyos. Bueno, debería ser suya, tan pronto como se paga la hipoteca. Y entonces Esteve sugirió que qué tal si vendían la casa de campo de Juliane y Anna y usaban las ganancias para cerrar la hipoteca. Juliane dijo que tenía que pensar en un asunto tan serio. Pero el mismo día decidieron venderla. Después de todo, no solo era razonable, sino que además ella, Juliane, viviría con su hija y su marido. ¿Qué podría ser mejor? Ella cuidaría de la joven familia. Y entonces, cuando los nietos llegaran. En general, Juliane casi lloró de alegría. Resulta que todavía hay hombres decentes en el mundo. La boda fue modesta. ¿Por qué tirar el dinero al viento? Vendimos la casa rápidamente. Nos mudamos a un apartamento en la ciudad. ¿Y entonces? De alguna manera todo comenzó a cambiar. Resultó que el negocio de Esteve era tan malo, es decir, no era rentable, sobre todo que incluso se vio obligado a pedir préstamos para ello, que ya estaban vencidos. También resultó que Esteve bebía a veces. Al principio solo los fines de semana. Luego empezó a beber entre semana. Y su suegra de repente se volvió desagradable con él. Refunfuñaba que había traído la pobreza sobre su cuello desde el campo. ¿Qué podía decir Juliane? Guardó silencio. Porque entendía a los hombres, todos son así, no hay perfectos, pero no se puede arruinar una familia. En general, a veces incluso Juliane pensaba que había tenido suerte de que Oliver muriera tan pronto.
Si hubieran sido una familia, él también habría cambiado con el tiempo. Y así, él permaneció en su corazón como una imagen brillante del mejor hombre del mundo. Después de un año de matrimonio, Gillian le preguntó a su hija cuándo tendrían hijos. Y ella le contestó que Steve aún no estaba preparado para ellos. Y entonces todo se puso muy mal. Steve pidió otro préstamo en alguna parte, y Anna se vio obligada a firmar los papeles, y eso fue todo. Empezó a beber aún más. Maldijo todo el tiempo. No le gustaba que su suegra se moviera por la casa, que respirara. Empezó a decir a menudo que sacaba poco dinero de este matrimonio, que le salía barato perder la libertad. «No te atrevas a dejar a mi hija», le dijo una vez Gillian, y agitó el puñito delante de su cara sonrojada. «Cállate, viejo tonto», gritó Steve. «¿Delante de quién? Que en tu pueblo vivías como dos ermitaños, que te sientas aquí y no asomas la nariz. ¿A quién te vas a quejar? Los vecinos ni siquiera saben tu nombre. Fuera de aquí». Y empujó a la mujer en el hombro para que se cayera. Anna no estaba en casa en ese momento, estaba en el trabajo. Por cierto, le daba su sueldo a su marido. Juline también trabajaba de limpiadora y consiguió un empleo. Como no tenía profesión, y tenía miedo de ir de dependienta o a otro sitio, donde había responsabilidad material, parecía que se iba a meter en líos tontamente. Así que vivíamos tranquilamente. Y entonces Anna murió. Ocurrió el mismo día. Mi hija estaba en la cocina, fregando los platos después de cenar, y de repente gritó, se agarró el corazón y cayó. Los médicos dijeron que era imposible salvarla. El tiempo transcurrido desde el momento en que informaron de la muerte de su hija hasta el funeral transcurrió para Juline como en una niebla, un aturdimiento de púrpura y negro. Las lágrimas caían a raudales, apenas sentía que la cogían de la mano para ayudarla a ir al cementerio. Había algunas personas en la casa, conocidos de Anna del trabajo, algunos otros parientes de Steve, a los que Juline no quería conocer. Gillian empezó a sentir que volvía en sí cuando volvieron del funeral. Estaba sentada en su habitación, sosteniendo la caja donde guardaba las cosas de bebé de Anna, su body, su conejito remendado, su diario de primer curso y otros recuerdos. Entonces su yerno entró en la habitación sin llamar y dijo que tenían que hablar. Y cuando hubo dicho todo esto, Gillian le miró con los ojos enrojecidos y pensó que estaba bromeando tan perversamente. Él no podía estar diciendo realmente que ella debía marcharse. «Mientras tuve esposa, te aguanté», murmuró a través de dientes torcidos y amarillentos por la nicotina. «¿Y ahora para qué necesito una tía extraña en casa? Vuelve a tu pueblo. Cosas materiales». Eso era lo último en lo que quería pensar ahora mismo. Pero Gillian le preguntó a su yerno, sin apenas poder despegar los labios, ¿a dónde iba a ir? No le quedaba nada en el pueblo. «Vamos con tus parientes», murmuró. «No me necesitan. Ya estamos. Hace 30 años que no hablamos, no sé quién está vivo. No me importa. Pero ahora no vivirás aquí. Se acabó. ¿Dónde están tus cosas?» «Sí, aquí», abrió un cajón del escritorio, tiró de él y sacudió su contenido en el suelo. Luego fue al armario de los lápices y empezó a tirar cosas. «Empaca todo. Y cuando vuelva. No te quiero aquí». Gillian no se movió cuando las dos puertas de la habitación y el apartamento se cerraron de golpe tras él. Se quedó sentada como en un sopor, solo repitiendo la escena de su hija muriendo ante sus ojos apagándose. Entonces Steve volvió. Fuera de la ventana ya era de día cambiando a tarde. Estaba borracho. Con brusquedad, dolorosamente, tiró de la mujer por el brazo y la arrastró al pasillo. «¿Qué te he dicho, vieja tonta? Bueno, si no quieres hacerlo por las buenas. Pues vete como estás, con lo que tienes». La arrojó al rellano y cerró la puerta de un portazo. Gillian se quedó mirando la puerta. Luego se dio la vuelta, arrastrando los pies, se balanceó por el rellano. ¡Qué frío hacía! Era otoño, octubre.
Pero por alguna razón la mujer sentía tanto frío, como si ya fuera diciembre y no funcionara ni un solo radiador en la casa. Gillian llegó a la pared opuesta de la escalera y se dio la vuelta. ¿Qué hacer ahora? Era una pregunta lógica. Solo que los pensamientos se agolpaban en su mente perezosamente, pesados, como si cada uno de ellos estuviera atado con cadenas de hierro y arrojado a un pantano viscoso. Y de repente se nubló y se volvió nauseabunda y Julie empezó a hundirse. El pensamiento atravesó su conciencia: ¿es realmente el final? Cerraría ahora los ojos, se sumergiría en la oscuridad, cuando los abriera, ¿vería a su hijo? ¿Dónde está la ambulancia, papá?, preguntó Jacob. No tardarán en llegar, contestó Alexander, y suspiró. No es que no le gustaran las sorpresas, hacía tiempo que se había acostumbrado a ellas. Era solo que últimamente, le daba vergüenza admitirlo, empezaba a acostumbrarse a cierta mesura en su vida. En casa, cuidando de su hijo, que iba al gimnasio, por cierto el mejor, de élite, y los fines de semana yendo al cine, a los parques, simplemente paseando por la ciudad. En general, la vida más corriente. Sin embargo, pensó Alexander, la aparición de esta mujer, una vecina, así que una gota en el océano. Ahora se libraría de este pequeño problema y todo volvería a la normalidad. Sin embargo, añadió Alexander mentalmente, la normalidad para él y su hijo sigue siendo ilusoria e inestable. Y no pueden acostumbrarse a lo que parece normal. Porque tienen un pasado. Y un día. Cuando las cosas mejoren, cuando el peligro haya pasado, volverán. Mientras tanto, solo tienes que pasar cada día y no puedes relajarte. Su hijo necesita sus cuidados. Jacob es demasiado joven. No es culpa suya. Merece tener una infancia normal. Finalmente, llamaron a la puerta. Hola. ¿Llamaste? ¿Qué ha pasado? El médico estaba en la puerta. Llamamos, Alexander respondió. Un vecino se desmayó en nuestra puerta. La doctora negó con la cabeza, se acercó a Gillian y empezó a hacer las preguntas de rigor. Bueno, recoge, vamos, tenemos que comprobar qué te pasa. Sí, tengo mis sospechas de que es un derrame cerebral, dijo la doctora. Tenemos que prepararnos para ir al hospital, bueno. ¿Tiene a alguien en casa? ¿O qué? ¿Qué ha pasado? ¿La puerta se cerró de golpe y perdieron las llaves? Llamé a la puerta, Jacob se metió en medio de la conversación. Pero nadie respondió. Ella enterró a su hija hoy. Su yerno está en casa, pero no abre la puerta. Vaya, eso es mucho, suspiró el médico. Mujer. ¿Me oye? Levántese despacio, por favor. No puede hacer eso, bien. Aguante. Después de unos 10 minutos, Gillian pudo salir del apartamento. Espera. ¿Qué pasa con mi pasaporte? Mujer, pasaporte, póliza. ¿Todavía tiene sus papeles en casa? Intentaremos contactar con sus familiares, dijo Alexander inseguro. Para que trasladaran los documentos y las cosas necesarias al hospital. Estupendo, sonrió el médico. Hágalo, por favor. Pobre mujer. Qué pena. No me extraña que su cuerpo no pudiera soportar el estrés. Cuando la ambulancia se fue, Jacob y Alexander volvieron a la casa. Llamaron a la puerta del apartamento de Gillian, pero no hubo respuesta. Papá, ya sabes, dijo el chico mientras él y su padre se ponían a preparar la cena. Me siento un poco incómodo. ¿Sobre qué? Bueno, hace 2 meses que vivimos aquí, y no fuimos a ver a los vecinos para el funeral. No son nuestros parientes o amigos. Es solo vecindad. Mostrar respeto y simpatía. El mundo no funciona así, querida. Lo sé, dijo Jacob con un suspiro, haciendo pucheros, pero ayudando diligentemente mientras echaba la coliflor en la cacerola. Papá cocinaba muy bien las verduras. Pero a Jacob le habría encantado comer pizza. Pero la pizza era el domingo, es decir, ayer,
lo que significaba que la próxima vez que podría conseguirla sería el fin de semana. ¿Crees que se pondrá bien?, preguntó Jacob. Gillian. No lo sé, respondió Alexander. Pero entiendo que simpatices con ella. ¿Sabes? Miró a su hijo con atención por encima de las gafas. Puedes ser demasiado amable. Pensemos que todo esto es solo parte de lo ordinario, de nuestra muy ordinaria nueva vida. No es para siempre. Las cosas cambiarán pronto. Tenemos que creer eso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Nos encontramos con un problema o algo que nos molesta, procesamos las emociones, hacemos lo que podemos y seguimos adelante. ¿Vale? Correcto, respondió el chico, y la velada continuó con conversaciones sobre temas muy diferentes. A la mañana siguiente, cuando su hijo se fue al colegio, Alexander volvió a intentar comunicarse con los habitantes del apartamento vecino. ¿Qué desea?, le preguntó un hombre que finalmente le abrió la puerta. El ocupante del apartamento miró de tal manera que estaba claro que no había abierto la puerta, porque dormía el sueño de un borracho. Tu suegra está en el hospital, dijo Alexander. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Y entonces, Esteve tuvo hipo y se rascó el vientre, cubierto con una camiseta sucia. Mi mujer está muerta. Así que ya no es mi suegra. Y ya no vive aquí. Tengo que recoger sus papeles y efectos personales, dijo Alexander tras una breve pausa. Hablaba sin emoción. Y eso, extrañamente, empezaba a molestar a Esteve. No vas a conseguir nada, le espetó. Fuera de aquí. No podía cerrar la puerta desde el lado del andén, el vecino sujetaba la puerta. Y literalmente con una mano, mientras Esteve, maldiciendo, tiraba de ella tan fuerte como podía. ¿Sabes lo que te puede pasar por sujetar los documentos de otra persona?, preguntó el vecino. Solo quiero los papeles de Gillian y sus pertenencias personales. ¿Tan difícil puede ser? Démelos y ya está. De acuerdo. Repitió Esteve y cerró los ojos como si estuviera dormido. Se encontró con los ojos de su vecina solo durante un segundo, pero fue suficiente para que le recorrieran escalofríos y empezara a martillear en su cabeza la idea de que realmente valía la pena darle los documentos y las cosas de la anciana. Esteve desapareció en las profundidades del apartamento, donde tropezó varias veces con el desorden que había creado, pero pronto regresó con un montón de cosas y las empujó todas a los brazos de su vecina, que finalmente soltó la puerta. Gracias, dijo el tipo de gafas, que a Esteve no le caía nada bien, hasta el punto de resultar espeluznante, y se marchó. Esteve se quedó allí, tambaleándose por la borrachera y con hipo. ¿Pero qué? ¿Por qué escuchaba a ese tipo? Era como si estuviera hipnotizado. Aunque, por supuesto, era una tontería. Pensando así y rascándose de nuevo el estómago, Esteve fue a la cocina a terminarse su bebida blanca. Para acordarse de su mujer y para celebrar el hecho de haberse librado tan inteligentemente de la vieja, esa ingenua tonta que había vendido su casa por él. Papá, voy contigo. Jacob dio un respingo. Ni hablar. Siéntate y estudia. Pero... yo quiero. Estaba ocupado poniéndose la corbata, y no estaba acostumbrado a salir de casa con aspecto desaliñado. ¿Tus compañeros de clase tienen ese efecto en ti? ¿Cómo? Te hacen caprichoso. O a ti, bromeó Alexander golpeando la nariz de su hijo con el dedo. ¿Actuando como un chico normal de tu edad? Vale, puedes venir conmigo. Pero luego puedes hacer los deberes de matemáticas tú solo, sin pistas. Trato hecho. ¿Podemos comprar naranjas? ¿Por qué? A los enfermos les dan naranjas en una red. Las he visto en películas. Supongo que debería controlar mejor lo que ves. No, no creo que esta mujer se muera de hambre en el hospital. Nos llevaremos su pasaporte y sus cosas. Papá. ¿Qué más? Solo hay un jersey y una falda, un suéter, un delantal, una zapatilla y zapatos. Creo que necesita. Alexander puso los ojos en blanco,
su hijo le estaba poniendo de los nervios. Sin embargo, había algo de verdad en sus palabras. En realidad no estaba obligado a ayudar a su vecina en absoluto. Ya había ayudado a no dejarla allí tirada, había llamado a una ambulancia y también le había llevado la documentación. Así que todo lo demás. Todo, como decía la madre adoptiva, no se puede cocinar de más, no se puede salvar. Aún así, cuando Alexander y su hijo llegaron al hospital de la ciudad, iban cargados de cosas. Los papeles de Yulivne, dijo Alexander, entregando una carpeta de plástico con ellos al médico jefe, que muy afortunadamente se encontró en el pasillo. Y aquí hay más, cosas necesarias. ¿Esto? ¿Puedo dárselo a la enfermera para que se lo dé a Yulivne? Por supuesto, Berry asintió. ¿Lucy? Hizo un gesto con la mano a la joven enfermera y ésta se acercó corriendo de inmediato, con aspecto emocionado, sensible y dispuesta a todo. En general, era obvio que la persona era nueva y trabajaba aquí para nada. Le entregaron una bolsa con zapatillas, un par de albornoces, algunos camisones, toallas, pasta de dientes y otras cosas. Todo esto comprado en el centro comercial. Claro, me lo llevo todo, dijo Lucy. Por cierto, ya podemos visitarla. No, ya nos vamos, empezó Alexander, pero su hijo le tiró del brazo y le miró suplicante. Un momento, papá. Bueno, está bien, suspiró el hombre. Yulivne Vasilievna ya estaba mejor, compartiendo con ellos las noticias sobre el estado de la paciente Lucy mientras caminaban por los pasillos del hospital. Está comiendo bien, su tensión es normal. Es estupendo que le hayas traído sus cosas. No es bueno estar sin todo. Es genial cuando una persona de su edad tiene una familia que la cuida. No somos su familia, dijo Alexander. Oh, dijo la chica, avergonzada, y le dirigió una mirada curiosa. Pensó que aquel hombre rubio, inteligente e incluso de aspecto aristocrático era su yerno, y que el niño era su nieto. Somos sus vecinos, respondió Jacob por su padre. ¿Te imaginas que yo venga de la escuela y ella esté tirada en la escalera? Su yerno la echó. Su hija ha muerto. Lucy escuchó y sacudió la cabeza, pobre mujer. Era una suerte que la vecina no fuera indiferente a la desgracia ajena. Lucy también se fijó en que no llevaba alianza. No es que se fijara en todos los visitantes del hospital, pero este era un caso excepcional. Así que, o estaba en pareja de hecho o era padre soltero. La última opción hizo que el corazón de Lucy se estremeciera y le hizo pensar que un hombre tan atractivo no se quedaría solo durante mucho tiempo. Simplemente, no debería quedarse solo durante mucho tiempo. Lucy creció en una familia numerosa, estudió enfermería y ahora trabajaba en un hospital. Pero soñaba con ser médico, pero este año suspendió los exámenes de ingreso. Aún así, decidió estar cerca de la profesión. Gillian, una chica sonriente, entró en la habitación. ¿Tienes visita? Ella no esperaba a nadie. Se había mostrado indiferente a todo desde que la trajeron aquí. La estaban tratando, le decían que tomara alguna medicina. Está bien, que así sea. Pero nadie puede hacer que vuelva a amar la vida. Nadie puede aliviar el dolor de su alma. Pero a pesar de todo, cuando Yulivne vio quién se acercaba a ella, una sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba confundida por sus propios sentimientos, ya que eran extraños para ella. Pero ¿por qué se sintió tan bien cuando vio a Alexander y a su hijo de ojos verdes? Casi los mismos ojos verdes, por alguna razón pensó, que tenía su Anna. La vecina le preguntó cómo se sentía. Ella dijo que estaba mejor. Dijo que le había traído papeles y algunas cosas. Y a juzgar por el hecho de que no dijo nada sobre Esteve, ella se dio cuenta de que debía tener. Bueno, se había convertido en un extraño. Tenía razón. Sin Anna, ya no eran familia. ¿Y a dónde volvería cuando se pusiera mejor? Oh, no debería haber pensado en eso. Ahora no. En algún momento a Gillian le dolió la garganta y pidió un vaso de agua de la mesilla. Sí, aquí tienes, Alexander le dio un vaso.
Gillian lo cogió y, por alguna razón, su mirada se fijó en su anillo. El hombre llevaba un anillo grande, inusual, con una banda de oro que trenzaba una gran piedra púrpura. Algo en esta joya le parecía familiar. Como si en algún lugar de las profundidades de la memoria desempolvado un viejo, décadas caja sin cerrar, pero aún no lo abrió y no podía entender, y lo que es la verdad aquí, cuál es la respuesta a la sensación inquietante, incomprensible. Jacob le deseó lo mejor, sonriendo de oreja a oreja, y luego él y su padre se fueron. Gillian sonrió al ver lo buen chico que se estaba haciendo. Saludó a todo el mundo en la habitación, e incluso ayudó al anciano de la cama de al lado a adivinar algunas respuestas del crucigrama. Y, sorprendentemente, hablaba como si fuera muy culto, casi universitario, como si fuera un pequeño erudito. Sí. Juliane suspiró, podía ver que Alexander era un hombre muy bueno, ya que había educado a un niño tan inteligente. Luego llegó la hora de cenar en el hospital. Y Juliane no se negó a tragar unas cucharadas de puré de patatas y a comer un trozo de pescado, y también bebió té. Luego dijo que le gustaría descansar. Sí, claro, descansar, sonrió Lucy. Te ayudaré a ordenar tus cosas, ¿te importa? A Gillian no le importó en absoluto. Estaba muy cansada, y en cuanto cerró los ojos se quedó dormida. Lucy empezó a sacar cosas de la bolsa. Las zapatillas eran suaves, pero la almohada antiestrés en forma de un gracioso gato rojo. Seguramente el hijo del hombre había añadido algo suyo. Sacó un pijama de color crema con bordados de seda rosa y sacó unas tijeritas del bolsillo para cortar la etiqueta y que Gillian tuviera algo con lo que cambiarse cuando se despertara. Y cuando ocurrió, los ojos de Lucy se posaron en la etiqueta del precio. Giró los ojos. Y ocurrió que sus manos alcanzaron otras cosas. Aquí estaba la toalla más suave, aquí había una bata caliente. Sí, parece que todo lo que hay aquí se compró en una boutique cara. Cariño, ajusta la almohada, por favor, llamó su abuelo tumbado en la cama de al lado. Sí, claro, ahora mismo, se quejó la enfermera. Luego terminó de ordenar las cosas traídas por las visitas, todo ordenado, como debe ser, doblado y colocado, las etiquetas tiradas. Y luego, volviendo a la sala de descanso para un merecido pequeño descanso con una taza de té, pensó. Es, por supuesto, muy inusual cuando un vecino, casi un extraño, como él mismo dijo, compra a una mujer ordinaria cosas por varios miles de dólares. Resulta, Alexander, no un hombre ordinario en absoluto. Y de esto parecía Lucy aún más misterioso e interesante. Gillian había tenido una vez el don del sueño sin sueños. Cuando solo tocas la almohada con la cabeza y pronto caes en un bendito silencio, donde no hay colores, ni sonidos, y lo más importante, tus propios pensamientos. Una vez, después de noches así, se levantaba llena de fuerzas, dispuesta a luchar por una buena vida para su querida hija. Pero ahora, volvía a soñar. Y no eran solo sueños, digamos, que por la mañana se podría decir, digamos, que tal cosa va a suceder, y ni siquiera pesadillas, de las que te despiertas con un sudor frío e inmediatamente suspiras aliviado, dices, son solo sueños. No, estos sueños lanzaban a la indefensa Juliane directamente al pasado. Era una jovencita entonces. Una ingenua tonta que pensaba que conquistar la gran ciudad era lo suyo. E incluso al principio parecía que todo iba genial. Porque aceptaron a parientes lejanos, le asignaron una habitación e incluso se sentó a su mesa, mientras, así Julianochka entraba en la universidad y en el primer trabajo de su vida. La vida de estudiante, por cierto, no era como la chica se la imaginaba. Ella la veía como pares interminables, días y casi noches en la biblioteca sobre libros inteligentes. Se imaginaba que discutiría valientemente con los profesores delante de todo el auditorio y que todos se sorprenderían de lo lista que les había salido la chica. Pero resultó de otra manera. Resultó que a sus compañeros de clase no les importaba en absoluto que fuera una alumna excelente. Y el hecho de que viniera del pueblo, a muchos les hacía gracia. Resultó que algunos alumnos, que a Juliane le parecían tontos redondos, sacaban notas excelentes. Se dio cuenta de que era por dinero.
por los sobornos que aceptaban algunos profesores. Era chocante. ¿De dónde has salido?, sonrió una de las chicas. Te educaron en los años 30, ¿de verdad? ¿Qué tiene de malo una educación decente? Gillian levantó la barbilla indignada y orgullosa. Nada, Angélica se encogió de hombros. Pero será difícil vivir. Este mundo es demasiado bueno, ya sabes, se pilla rápido con un diente. Angelique era una de esas chicas ricas y a la moda, pero extrañamente era condescendiente con la chica nueva del pueblo. ¿Realmente se hicieron amigas? Llegaron las vacaciones de verano. Angélica, al enterarse de que se acercaba el cumpleaños de Julie, dijo que tenía 2 billetes para el mar. La chica con la que quería ir está enferma, no puede. No es un desperdicio. Ven conmigo. Playa, mar, exótico. Al menos verás mundo. Oh, eso sería genial. Entonces solicita un pasaporte y en cuanto lo hagas, volaremos. Pero no puedo, Gillian se dio cuenta inmediatamente. No tengo dinero. Todavía hay que alquilar un hotel, comprar todo tipo de cosas. Pero eso no será un problema, sonrió Angélica. Puedes quedarte con mi amiga. Es una persona muy agradable y hospitalaria. No viviremos en un hotel, sino en una villa, como millonarios, ¿te imaginas? Y sobre los gastos. Bueno, considera que soy como tú en tu sobre de cumpleaños con dinero de regalo. Así que habrá fondos para un bañador y un cóctel, me guiñó un ojo. A por ello. Eres tan hermosa. ¿No es bueno enfurruñarse en la ciudad en verano? Gillian estaba muy emocionada. Y estuvo de acuerdo. Cierto, los parientes donde ella vivía, tomaron esta idea con escepticismo, dicen, tontos algunos, sobre el mar para viajar, cuando todos tan pobres parecían ser. No querían oír hablar de que Julie tenía un amigo generoso. Tiene su nombre, sonrió irónicamente el casero. ¿Qué? Yo nunca haría eso, replicó Gillian indignada. Tenía la moral muy alta. En sus 19 años, nunca la habían besado. Ella creía que algo así solo era posible con amor y después del matrimonio. A sus padres sobre las próximas vacaciones la chica no les dijo nada sobre las próximas vacaciones, porque tenían una mala relación. Julie incluso los llamaba raramente. No le gustaba que sus padres bebieran todo el tiempo, y así Julie se encontró en el mar. Volaron a Grecia. La chica estaba encantada con los monumentos de la arquitectura, la cocina local, todo le parecía mágico. La amiga de Angélica resultó ser muy hospitalaria y sus 2 sobrinas vivían en la villa. Lo único que confundía a Julie eran los hombres. Diferentes hombres venían a menudo de visita. La dueña de la casa ponía la mesa y el vino, así que Gillian odiaba el alcohol derramado en ríos. Ella nunca participaba en estas reuniones. Se iba a su habitación o salía a pasear. Entonces un día Angelique la invitó a una fiesta en un yate. No, no voy a ir. Oh, vamos. ¿Sabes que ya te consideran loca? Como si le reprochara en broma a su amiga. Andas por ahí como una haya solitaria. ¿De qué tienes miedo? Ven conmigo. Cabalgaremos por la orilla y volveremos a casa. Y una tarde, cuando el cielo era como un terciopelo azul bordado con plata y diamantes, Gillian subió a bordo del yate. Cuando el yate volvió a puerto más de un día después, Gillian era una persona diferente. Lloraba a moco tendido. Se había arrancado la voz. Se envolvió en el jersey que el hombre le había dado más tarde. Cuando fue liberada, Angélica se lamentaba de que no sabía nada, que pensaba que Gillian había decidido estar a solas con el dueño del yate, y también insistió mucho a Gillian en que no debía, bajo ninguna circunstancia, ir a la policía. Porque este hombre tiene grandes conexiones. ¿Y entonces? Sería una vergüenza, una pesadilla. Los periódicos locales escribirían sobre ella, no la dejarían salir del país porque empezarían los procedimientos, porque tales acusaciones no son una broma. Gillian estaba muy dolida, asustada y avergonzada.
Empezó a pensar que realmente era culpa suya. Después de todo, nadie la arrastró al yate por la fuerza, subió a bordo ella misma. Como si ahora viviera en un sueño, Gillian se limitó a recoger sus cosas y cuando llegó la fecha del vuelo de regreso, que fue literalmente al día siguiente, regresó a casa. Angélica dijo que tenía que quedarse un poco más en Grecia. Juline sentía que los parientes con los que se estaba quedando y toda la gente de su alrededor sabían lo que le había pasado, sabían lo desgraciada, sucia y malcriada que era. Ahora caminaba como en una niebla, estaba en silencio. Y entonces Juline se dio cuenta de que estaba embarazada. Corrió al médico, suplicó, amenazó, suplicó de nuevo, pero el médico solo extendió las manos. Dicen, todos los términos están fuera, querida, ahora solo para dar a luz. Y casi inmediatamente después llegó la noticia de que sus padres murieron envenenados con alcohol falsificado. Los parientes con los que vivía, al principio achacaron el extraño comportamiento de la chica al hecho de haber perdido a sus padres. No discutieron cuando se enteraron de que Juline no había vuelto a la universidad. ¿Qué hay que estudiar, si la chica quedó huérfana? Pasó un poco más de tiempo y Juline no pudo ocultar que estaba embarazada. Ahora los parientes cambiaron de humor y empezaron a insultarla, diciéndole que eran muy amables al aceptarla, pero que no tirarían de una madre soltera. Y que debería ir a ver al padre del niño. No tiene padre, replicó Gillian sombríamente. Era demasiado tarde para deshacerme de él, así que lo dejé. Le odio. Maldito sea. Los familiares se quedaron algo sorprendidos por la rabia con que Gillian hablaba de la criaturita nonata. Inmediatamente reunieron un consejo familiar y decidieron que era inhumano enviar a la niña de vuelta al pueblo cuando estaba en esa situación. Gillian dijo que renunciaría al bebé. Y cumplió su promesa. Y el médico del hospital donde dio a luz dijo después que en toda su práctica nunca había visto una pesadilla semejante en la que una madre pudiera hablar con tanto odio de su hijo. Tiene un niño, empezó a decir tímidamente la enfermera, que vaciló ante la pesada mirada de la joven madre. Dámelo, siseó. Lo tendré. Las vecinas del pabellón, otras madres, no hablaban con Gillian, en general pensaban que estaba loca. Ella lloraba, maldecía, susurraba algo en voz baja. ¿Estás segura de su decisión? Suspirando, el médico jefe preguntó. Entiéndalo, esto lo cambiará todo. No volverá a ver a su hijo. Gillian estaba sentada en su despacho. Tenía la espalda recta, los dientes apretados, no había ni una mota de sangre en su cara. He tomado una decisión. El médico, suspirando de nuevo, garabateó el papeleo necesario. El niño está completamente sano. Un niño fuerte y maravilloso. Gillian no dijo a nadie en el hospital las razones por las que había renunciado a su hijo. Dijo que no lo necesitaba, que lo odiaba, y ya está. Y la gente que los doctores, que los vecinos en la sala, no preguntaron con tacto, ¿por qué así? Es decir, preguntaron, pero nadie hizo la suposición más terrible y correcta. Pero Juline sintió que estaban adivinando. Y eso la hizo sentirse aún más enferma. ¿Sabes?, dijo de repente, y revolvió en su bolso, y luego dejó una cosa brillante sobre el escritorio del doctor. Tenga. No sé. Me doy cuenta de que es solo un bebé. No tengo dinero, desvió la mirada y por primera vez le tembló la voz. Tal vez. Ayudará de alguna manera. Cuídalo mejor. El médico miró asombrado el colgante de oro de la cadena. Era una joya preciosa, y estaba claro que no era barata. Lléveselo. El niño estará mejor sin él. Lléveselo. Le dijo a la joven madre con severidad. Pero Gillian no cogió el oro. Bien. Entonces tíralo a la basura. No lo quiero. ¿Dónde firmo? Ella nerviosa, pero cuidadosamente, firmó en los lugares correctos. ¿Puedo irme ya?, preguntó, y cuando el médico asintió, ella se levantó y se dirigió a la puerta. Espera, la llamó. Devuélvelo, te has olvidado, le tendió el colgante. No lo olvidé,
dijo Gillian sin volverse. ¿Y por qué se lo diste?, preguntó el médico. No lo sé, se encogió de hombros. Me lo dio mi padre. Tírelo si no lo necesita. El médico se quedó sentado, confuso, aunque había visto de todo. Se guardó con cuidado el colgante de oro en el bolsillo y pensó. No para guardárselo, sino enviarlo a la basura. Quizás haya aquí una piedra preciosa de verdad. Y entonces tomó una decisión. El colgante con la historia de cómo llegó a estar con el bebé, se trasladó junto con el pequeño niño rechazado a las manos de la directora del orfanato. Se llamaba Julia, y hacía poco que había asumido el cargo. Y aunque le habían advertido que tal sensibilidad no serviría de nada, a Julia le dolía el corazón por cada uno de sus pupilos. Ya sabes, dijo. No es habitual, claro. He visto a niños entrar aquí con un juguete. Pero joyas. Sabes, estoy pensando en guardar una pieza para él. Ahora tengo conexiones con varias familias, donde solo sueñan con un chico lindo y fuerte. Creo que este niño no irá a un orfanato. Él va a aprender y caminar, y hablar en la familia ya. En general, voy a arreglar su destino, así que voy a dar a su nueva mamá y papá esta cosa. Déjalo, quien quiera que sea su madre, pero habrá algo a la izquierda. Pero puede que no quieran decirle que es adoptado, ¿verdad? Bueno, ya sabes. Julia sonrió. Las personas que tengo en mente como los mejores padres, simplemente piensan que es mejor criar a un niño en la verdad. De acuerdo, suspiró el médico jefe. Lo principal es que no estaba solo. Apenas nacido, y ya ha pasado por tales pruebas. Imagínese, la madre ni siquiera eligió un nombre. Así que elegiremos uno. Ni hablar. Agitó las manos hacia el médico jefe. Aquí no soy asesor. ¿Por qué no? Solo. Sin experiencia en este. Todo el tiempo sin sentido oferta. ¿Qué quieres decir? Mi esposa dio a luz hace poco, sonrió. Sugerí llamar al hijo Alejandro. Como Alejandro Magno. Pero resultó ser Billy. En honor al bisabuelo de mi mujer. Eso está bien, también. Así que será Alejandro. Julia sonrió. ¿Por qué? Es un nombre muy bueno. Y que su destino sea extraordinario, brillante. Finalmente, Gillian dejó el hospital. Y volvió al pueblo. Ella eligió por sí misma que continuará viviendo simplemente. Y así fue. Empezó a vivir lentamente en el pueblo. Tenía poco contacto con los vecinos y cuando no estaba en el trabajo, se quedaba en casa todo el tiempo, y poco a poco se ocupaba del huerto. Así pasaron casi 10 años. Y entonces ocurrió lo que Julie creía que no tenía derecho a que ocurriera, después de todo lo que le había pasado. El amor llegó a su vida. Se llamaba Oliver y era nuevo en el pueblo. Se compró una casa grande en las afueras y empezó a trabajar como tractorista en el pueblo vecino, donde había una gran granja que cultivaba todo tipo de verduras. Oliver dijo que, con el tiempo, reformaría la casa, compraría más tierras y se convertiría también en agricultor. Mickey tenía grandes planes. Y él mismo era grande. Era un gran hombre. También era amable, con humor, un tipo maravilloso. Gillian al principio se opuso rotundamente a sus avances. Literalmente huyó de él para diversión de todo el pueblo. Pero Oliver era tan testarudo como amable. Dijo que fue amor a primera vista y que quería pasar el resto de su vida con Gillian. No. No puedes amarme, le dijo ella un día. ¿Por qué no?, preguntó Oliver. Y entonces ella rompió a llorar y se lo explicó todo. Le contó lo que le había pasado. Pero Gillian no le contó que su infelicidad tuvo consecuencias en forma de embarazo y de un hijo rechazado. Se atrevió a contarle solo la mitad de la verdad. Temerosa de que Oliver no la quisiera si se enteraba. Él la escuchó atentamente, y luego le dijo que su pasado no le importaba,
que solo le importaban el presente y el futuro. Y entonces Gillian se permitió amar. Creyó que la felicidad era posible para ella. Pero entonces Oliver murió. Gillian se despertó antes del amanecer. El crepúsculo, que retrocedía lentamente con cada minuto que pasaba, parecía gris. La habitación del hospital estaba en silencio. Gillian miró al techo. Y se dio cuenta de que, aunque el doloroso y tortuoso sueño había quedado atrás, la verdadera pesadilla la esperaba solo al despertar. Porque de repente, por primera vez en todos estos años, por primera vez experimentó el dolor desgarrador de abandonar a su primer hijo. De repente se dio cuenta de que él, su hijo, ya era un adulto. Un hombre adulto. ¿Y cómo fue su destino? ¿Encontró una familia que le quisiera? ¿O creció en un orfanato? Gillian lloró y de repente se dio cuenta de que no importaba lo que pensara, sintiera o hiciera ahora. Nunca podría saber qué le pasaba, nunca podría encontrarlo. «Papá, ¿cuándo nos vamos a casa?», preguntó Jacob. Después de visitar a su vecino en el hospital, habían paseado un rato por la ciudad, habían almorzado hamburguesas y ahora volvían al apartamento. «Ahora vamos para allá», contestó Alexander. «No me refiero a eso. Me refiero a la casa de verdad. Quiero ir a casa de mi madre. Creo que será pronto». «¿Y exactamente?» «Realmente, pronto, hijo». «Pareces su abogado», Jacob suspiró y se burló de Jared. «Pronto, todo se arreglará, solo necesitamos tiempo». «¿No te gusta tu colegio?» «No, está bien», Jacob se encogió de hombros. «Solo que sin amigos». «¿Por qué no? Sabes cómo ser popular, ¿no? ¿Qué sentido tiene? De todas formas, nos iremos pronto. Necesitas amigos aunque sea por 5 minutos. Así que... Mira, paran». Alexander, poniendo las palmas de las manos sobre los hombros de su hijo, lo miró fijamente a los ojos. «Yo también espero que pronto se acabe. Y podamos volver a casa. Y mamá estará con nosotros. Y tú volverás a tu escuela. ¿Y nosotros iremos a Roma de vacaciones? Claro que sí. Pero nosotros. Por desgracia, no podemos saber cómo van a salir las cosas en nuestras vidas. Solo podemos planificar y ajustar. ¿Entendéis? Así que mantengamos la cabeza alta». «¿Crees que tenemos que hacer todo esto?», preguntó el chico mientras seguían su camino. «Teníamos que ir a esta ciudad, a vivir en un apartamento barato. Podríamos haber estado en cualquier parte. Tokio, por ejemplo. Ya sabes, el principio de esconderse bajo las narices del enemigo no siempre funciona. O en Argentina. Austin», dijo mi padre con severidad. «He elegido este país porque aquí no pueden alcanzarnos. Espero que... Sus conexiones no son ilimitadas. Hasta que estemos seguros de que aún no han perdido la energía, será mejor que pasemos desapercibidos. Dime, ¿es estúpido esperar a que pase un tornado encerrándose en casa? ¿Tenemos que afrontarlo plantándonos valientemente en medio del campo?» «No», suspiró Jacob. «Vale, te entiendo. Viviremos una vida normal y tranquila». «Papá. ¿Por qué trabajas?» «Tenemos mucho dinero». «Yo no trabajo. Solo tengo amigos que necesitan mis servicios. Y no quieren quitarme tiempo gratis». Y además, sonrió. «¿Qué otra cosa se supone que tengo que hacer todo el día? ¿Aburrirme y prepararte una buena comida? Así que me siento ante el ordenador y aprovecho mi talento como economista. Vamos a casa. ¿Ves cómo va a llover? Y tengo un sistema inmunitario débil». Jacob puso los ojos en blanco. «Estoy sano como un buey, papá». «Seguro que lo estás. Pero será mejor que tengas cuidado». Aquella noche, después de acostar a su hijo, Alexander se quedó en la cocina. Se quedó mirando el monitor de su portátil. Pero no por trabajo, ejecutando un pase de diapositivas de fotos, el hombre se sumergió en los recuerdos.
para pensar. Hace un año pensaba que probablemente era el hombre más feliz del mundo. Tenía un trabajo estupendo, en el que alcanzaba cotas fantásticas, una mujer a la que amaba y un hijo suyo. Y entonces su vida, que parecía tan estable, se destruyó. Fue como la erupción de un volcán inactivo, que parece seguro solo por el momento. Pero se dio cuenta demasiado tarde. En la pantalla apareció una foto tomada hace más de un cuarto de siglo, Alexander, entonces un niño, y sus padres. Toda la familia sonreía a la orilla del mar. Era la primera vez que los tres lo veían. Alexander siempre había pensado que sus padres eran los mejores del mundo. Le querían con todo su corazón, aunque era adoptado. Se enteró cuando tenía 5 años, y de alguna manera lo tomó inmediatamente con normalidad. Ni siquiera le dolió haber tenido una madre que le había abandonado. ¿Qué importaba cuando ahora tenía una mamá a la que quería? Nancy se trasladó al extranjero porque su marido Arnold encontró trabajo allí, en México. Como científico de talento le ofrecieron una plaza en una universidad, era profesor y al mismo tiempo realizaba actividades de investigación. Se dedicaba al espacio. Alexander creció, absorbió la cultura de México, pero tras graduarse en el instituto se fue a Estados Unidos para ingresar en Harvard. Su familia era lo suficientemente rica como para dar a su hijo semejante ventaja en la vida. Alexander optó por especializarse en finanzas, y tras obtener su título, consiguió trabajo en una gran empresa que se dedicaba al transporte de diversas mercancías entre América y México. La carrera no solo iba cuesta arriba. Al jefe le gustaba cómo Alexander encontraba ingeniosamente formas de reducir los impuestos, cómo negociaba con las autoridades, cómo conseguía las mejores condiciones favorables. Allí, en el trabajo, Alexander conoció a Jessica, era una secretaria muy joven, que fue aceptado, de hecho, gracias al patrocinio de su tío estaba en el consejo de administración de la empresa. Tuvieron un romance, se casaron, luego nació un hijo. Jessica se rió, diciendo que en general, su familia tiene sus propias tradiciones. Pero, que así sea, que el hijo se llamará un nombre maravilloso y extranjero Austin, ya se acostumbrará. La felicidad de la familia parecía despejada. Los padres de Alexander se mudaron más cerca de su hijo para verle a él y a su nieto más a menudo. La pareja planeaba que, organizándose unos ingresos pasivos, podrían jubilarse pronto e instalarse en su casa de México, a orillas de la bahía, donde quizá, para no aburrirse, abrirían una pequeña cafetería para turistas. Alexander, aunque vivió en el extranjero la mayor parte de su vida, pero no olvidó sus raíces e hizo todo lo posible para que su hijo al crecer hablara con fluidez no solo en inglés y español, sino que también supiera ruso. El chico en general resultó tener facilidad para los idiomas y la pareja pensó que su futura profesión estaría de alguna manera relacionada con ello. Y entonces un día irrumpieron en la oficina agentes del FBI. Resultó que el jefe de Alexander llevaba años blanqueando dinero y haciendo negocios ilegales. Y los hilos de todo esto llevaban a la mafia. Jessica fue detenida al caer sobre ella la mayor sospecha. Alexander permaneció prófugo y luchó durante 6 meses para que liberaran a su mujer. Los padres de él y de ella tuvieron que salir durante todo este gran enfrentamiento bajo el programa de protección de testigos. Había demasiadas posibilidades de que la familia de Alexander y Jessica pudiera ser utilizada para presionarlos. Pero eso no era todo. Un día Alexander fue contactado por un hombre que era un lejano conocido suyo, en quien, sin embargo, podía confiar al 100%. Y le dijo que la cosa se iba a poner aún más caliente. Y que lo mejor para Alexander sería: desaparezca por un tiempo. ¿A dónde?, dijo aturdido. ¿Tengo un niño? No puedo ir galopando por el mundo con él. Sería mejor que lo hiciera, dijo el hombre que tenía enfrente, muy serio. Aquí tiene una lista de países, le entregó una hoja. En los que no se puede asomar la nariz en la aduana, hay su gente, te informarán rápidamente de que has llegado. ¿Excelente? Acabas de tachar medio planeta. Estás exagerando. Te queda una elección bastante amplia. Encuentra un lugar donde puedas pasar desapercibido. Mantén un perfil bajo. Deja que tu hijo vaya a la escuela.
Sigue con tu vida normal. Y cuando las cosas mejoren, se te notificará. Le mantendré informado de todo lo que ocurra, créame. Alexander se tomó tiempo para pensar. Solo un par de días. Luego, a través del mismo hombre, le comunicó su decisión a Jessica. «Te quiero», dijo en una cita con su marido. «Todo va a estar bien. Y nosotros te queremos, mamá». Jacob sabía que tenía que ser un hombrecito serio, pero aún así resopló por los últimos minutos que pasaban juntos. Durante un rato, padre e hijo habían estado mezclando las pistas por las que habían viajado a Francia, Alemania, Turquía, Italia. Y finalmente acabaron aquí. En una pequeña ciudad. Y ahora solo podían vivir aquí. Esperando a que todo terminara para poder volver a lo que era tan valioso para ellos, a su familia. Durante la semana siguiente, después de que Alexander y Jacob visitaran a Gillian en el hospital, la visitaron unas cuantas veces más. Pasaron para preguntar por su salud, para darle algo bueno de comer o cosas que necesitara. Gillian se había sentido avergonzada al principio, no estaba acostumbrada a recibir ayuda de extraños en toda su vida. Pero ahora resultó ser muy agradable ser genuinamente atendida. Hablaron un poco más. Aunque Alexander y Jacob no hablaron mucho, y escucharon más. Gillian de repente necesitaba oyentes. Ella habló. Sobre cómo quería a Anna, cómo la había criado. Recordó a su marido. Un día, cuando Alexander y su hijo salían del hospital, el médico jefe les llamó. ¿Tienen 5 minutos?, les preguntó. Quería saber cómo iban las cosas con el hecho de que Yulievna Vasilievna pronto sería dada de alta. Y uno tiene que ir a vivir a algún sitio, por supuesto. ¿Y a dónde? El caso es que el médico jefe ya estaba al corriente de la situación de la paciente y fue testigo accidental de su historia. Verá, aunque está empadronada en este piso, dijo el médico jefe. Pero en realidad, su yerno no la deja vivir allí. No es asunto mío, tosió. Pero de alguna manera es incómodo dar de alta a una persona en la calle. Tú, como creo, ya has establecido comunicación con ella. Consigue los números de teléfono de algunas personas que ella conozca. Quizá alguien acceda a acogerla durante un tiempo. De acuerdo, respondió brevemente Alexander, y él y su hijo se marcharon. «Papá, ¿a dónde vas?», preguntó Jacob. Acababan de llegar a casa y estaban a punto de cenar, pero su padre se estaba poniendo los zapatos en el pasillo. «Tú prepara el té y corta el pan en rebanadas», dijo. «Yo iré a ver si puedo hablar con el cuñado de Gillian». «Es un idiota». «No digas eso». «Lo siento, pero... ¿crees que querría que ella viviera con él? Creo que es demasiado cruel. La va a lastimar». «Papá, eso no es justo». «Pero esta mujer tiene que salir del hospital». «No podemos meterla en nuestra casa», resopló Alexander, pero no salió por la puerta, como si estuviera pensando. «Pero podríamos alquilarle un apartamento. Solo para la primera vez. Podemos permitírnoslo, lo sé». Alexander suspiró, sin duda su hijo estaba ofreciendo una solución razonable. Salvo que no creía que mereciera la pena meterse tanto en el asunto. Al fin y al cabo, a la tal Yulievna se le había ocurrido vender su única casa por el bien del marido de su hija, al que solo conocían un poco. Y, sin embargo, también se dio cuenta de que ya que habían empezado a ayudar, y, en teoría, podrían haberse detenido en el momento en que llamaron a una ambulancia para ella, entonces resulta que ahora era necesario hacer algo más. «Vale, eso es lo que haremos. Pero no vamos a hacer de niñera», añadió, volviendo a entrar en la cocina. «¿Sabes, hijo? Hay algunas personas que solo esperan que los demás les resuelvan todos sus problemas. Y es importante pararlos antes de que se te echen al cuello». Gillian se quedó de piedra cuando sus nuevos conocidos le contaron su plan. «¿Me vais a alquilar un apartamento?». La mujer jadeó. «Pero... no. Es demasiado. No puedes irte a la calle»,
dijo Alexander, y entonces, no te ofrezco tanto. Eres una mujer joven y puedes ir a trabajar, en general, puedes organizar tu vida. Solo te ofrezco un pequeño comienzo en un periodo difícil. Los tiempos difíciles le pasan a todo el mundo, no es nada de lo que avergonzarse. Hoy pasaré por casa de tu excuñado a recoger tus cosas. Y si necesitas algo, dímelo y te lo traeré. Gracias, a Gillian se le saltaron las lágrimas, no podía creer que hubiera conocido a un hombre tan agradable después de todo lo que había pasado. Bueno, eso es genial. Así que te darán el alta mañana. Y directo a un nuevo hogar. No sé cómo agradecértelo. Empieza a vivir, respondió Alexander pensativo. Para fastidiar a todo el mundo. Oh, amigo. Lucy estuvo a punto de tropezar en el pasillo con su amiga y colega Verónica. Verónica también era enfermera, pero, como suele decirse, llevaba 3 años trabajando aquí. Menudo día el de hoy. Verónica agitó las 2 palmas de las manos. Me han paseado como a un burro por una granja. ¿Te imaginas lo que estarán haciendo los gastrónomos? Alguien les ha dado salchichas ahumadas, salchichas. Bueno, se dieron el gusto. Y ahora tenemos que limpiar el desastre. Menos mal que mi turno acaba pronto, al menos podré dormir un poco. Acabo de empezar, Lucy suspiró. Vamos a tomar un café, ¿eh? Verónica le guiñó un ojo. Lucy nunca rechazaba una taza de la aromática bebida, que, por cierto, su amiga solía acompañar con algo sabroso. Una vez acomodadas en el sofá, las amigas empezaron a hablar de sus propios. Entonces, ¿te gusta?, preguntó Verónica, masticando con ahínco una barrita de frutos secos cubierta de chocolate. ¿Quién? Alejandro. ¿Quién más? No. Eres una mentirosa terrible. Lucy suspiró y cogió la chocolatina. En general, intentaba comer menos dulces, pero... Si no eran gatos sino tigres dientes de sable los que le arañaban el alma, quizá pudiera hacerlo. Se dio cuenta de que no era más que una coincidencia, esas cosas pasan en la vida. Sin embargo, últimamente se cruzaba con Alexander cada vez que venía al hospital. Incluso intercambiaban algunas palabras. Aunque, claro, había que ser un ingenuo para creer que eso podía significar algo. Apenas le conozco. Solo ha estado aquí unas pocas veces. Ya sabes, si él es tu destino. Oh, basta. Lucy casi saltó al oír esas palabras y bebió un sorbo, sin prestar atención al hecho de que aún estaba caliente. Si él es tu destino, continuó Verónica con terquedad. ¿Volverás a encontrarte con él? Cuando no lo estés deseando en absoluto. ¿Quieres que te lea la Buenaventura? ¿Qué? Espera. ¿Eres médico? ¿Qué tipo de adivinación? Las típicas cartas del tarot. Mira qué baraja más bonita he encontrado, con gatitos. Verónica ya está abanicando las cartas. Saca una. No lo haré. Tómala, he dicho. Lucy accedió con un suspiro. ¡Qué estupidez! Vio cómo Verónica añadía 4 cartas más a las suyas, las colocaba con las camisetas hacia arriba y luego les daba la vuelta. Oh. Vale, hagámoslo más tarde, mejor. ¿Qué pasa? Lucy pensó al instante que su amiga había perdido de algún modo su entusiasmo por la adivinación. ¿Qué has visto? Nada. Por cierto, tampoco sabes mentir. Verónica dudó, pero luego no pudo soportarlo. Vi que hay una conexión entre vosotros dos. Y que jugarás un papel muy importante en su vida. Pero también... De todos modos, este Alexander tiene un pasado oscuro. Y también... Verónica bajó la voz. La muerte camina a su alrededor. ¿Qué queréis?, preguntó Esteve, cuando la puerta, que llevaba una hora llamando y sonando insistentemente, volvió a ser ocupada por un vecino. Las cosas de su suegra, devuélvamelas, respondió Alexander con una sonrisa cortés.
Aquí no hay cosas de ella. Y me parece que esta mujer, habiendo vivido tanto tiempo con usted aquí, no podía tener nada. Lo que tenía, me lo llevé a la basura, sonrió Esteve. ¿Qué te importa ella de todos modos? ¿Vas a casarte con una vieja, lunático? ¿O es tu mami? Alexander era en general un hombre pacífico. Solo se daba cuenta de que tenía mala suerte de encontrarse con un hombre acostumbrado a interactuar con el mundo que le rodeaba, a probarlo por la fuerza. Y si encontraba algo más débil, empezaba a golpear, a reprimir, a aprovecharse suciamente. Alexander tenía un amigo en el perfilador del FBI, pero incluso sin su talento específico era posible comprender que Esteve estaba muy contento de que todo funcionara tan bien en su vida y de que no estuviera especialmente afligido por su mujer. A Alexander le caían muy mal esas personas tan bajas y mezquinas. Largo de aquí. Esteve sonrió irónicamente. Y será mejor que vigiles al chico. Los tiempos son turbulentos ahora, no se sabe qué. Esteve no tuvo tiempo de terminar. A Alexander no le gustaba la gente mezquina de ese tipo, pero podía ignorarla. Pero solo mientras no cruzaran ciertos límites. Y ahora ese límite se había cruzado. En los instantes siguientes, ocurrieron varias cosas a la vez. Primero, Esteve se encontró de alguna manera dentro de su apartamento y de cara al suelo. En segundo lugar, su vecino se cernió sobre él, agarrándolo dolorosamente por el brazo y silbándole al oído. Su voz era tranquila, calmada, pero rezumaba veneno y amenaza. Si le pones un dedo encima a mi hijo o piensas en hacerle daño, si me miras una sola vez y piensas mal de mí, lo sabré. ¿Crees que eres duro? No, no eres duro. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Qué vas a hacer si los problemas vienen a ti personalmente? Créeme, no me gustaría hacer eso. Pero puedo si surge la necesidad. Y después de mencionar a mi hijo, considéralo una necesidad. Esteve se quedó de piedra. Jadeando por la incómoda posición y el ardiente dolor en las articulaciones, asintió. Lo tengo, tío. Ya lo tengo. Muy bien. Sabes, si quiero, puedo meterte en muchos problemas. Solo dame una razón para hacerlo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Déjame ir. Empacaré las cosas de mi suegra. Eso es, eso es. Alexander le soltó y esperó. Tras unos 10 minutos de incómodo alboroto, Esteve le entregó una bolsa con cosas. Toma, jarrones de cristal, también de ella. Uno de ellos se rompió un poco en los bordes. No lo hice por accidente. En fin, aquí está todo, de verdad. Me lo creo. Alexander sonrió y dio una palmada en la mejilla de Esteve con la palma de la mano. Buen chico. Ahora no me pongas más de los nervios y todo irá bien. Al día siguiente Alexander recogió a Gillian del hospital y la llevó a su nuevo apartamento. Era un apartamento en buen estado, muy decente y limpio, que tenía todo lo necesario para una estancia cómoda. En la cocina había incluso todo tipo de platos nuevos sin empaquetar, el frigorífico estaba lleno de comida, incluidos manjares. Gracias, gracias. Gillian le dio las gracias a Alexander entre lágrimas y aún así le hizo sentir avergonzado. Pero eso no fue todo, dijo que pagaría su observación en una clínica privada, lo cual es simplemente necesario para una persona que tiene tales problemas de salud, permitirá excluir recurrencias en el futuro. Papá, ¿nos has conseguido un apartamento?, preguntó Jacob cuando salieron. No. Alexander solo había encontrado un apartamento, y luego le había preguntado a la agente inmobiliaria que se lo había enseñado si tenía otras buenas opciones, y luego le había dicho lo que quería. Y dio la casualidad de que encontró 2 apartamentos, literalmente, en 2 casas vecinas. Estaban situados en un nuevo complejo de apartamentos y a un par de calles del antiguo lugar de residencia de Gillian. Fue solo una coincidencia. Alexander recordó el consejo de su amigo, el que le había aconsejado huir, de que era mejor no quedarse en el mismo apartamento más de 2 o 3 meses, bueno, 4 como mucho. No se preguntó por qué, simplemente siguió el consejo.
Y ya era hora de mudarse. Surgió una coincidencia. En sus conversaciones con Gillian, naturalmente, a Alexander le resultaba difícil y del todo imposible ignorar su vida. Y como no podía decirle ni una centésima parte de la verdad, tuvo que salir de dudas. Así que le dijo que la madre del chico estaba tan ocupada que no podía ir con ellos, y que él había decidido volver a su patria ancestral por un tiempo, para experimentar, por así decirlo, los lugares por los que una vez había transcurrido su propia y lejana infancia. Jacob fue lo suficientemente inteligente como para no decir demasiado. Y todo parecía normal. Ahora estaban sentados en la cocina, bebiendo té. Julie recordaba lo bien que habían vivido en el pueblo y hablaba con franqueza de cómo no había podido llevarse bien en la ciudad, de cómo se sentía atraída de vuelta. No era la primera vez que aquella extraña joya para un hombre había llamado su atención, pero ahora era como si algo hiciera clic en su cabeza. Un anillo muy interesante, murmuró Gillian. No era un anillo, dijo Jacob. Papá lo había rehecho a partir de un colgante. Un recuerdo de la familia. Gillian se congeló. Y entonces, inclinándose hacia adelante, miró el anillo. Ella había visto el patrón antes. Y la piedra. El colgante. ¿Y cuántos años tienes?, preguntó. Alexander contestó, pero no su edad real, y añadió 2 años. Era fácil porque su vecino no podía mirar en su pasaporte. Era un colgante de mujer. Jacob volvió a la conversación, demostrando a su padre que no era tan listo. De su madre, el chico hizo una pausa, captando la mirada furiosa de su padre. De su madre. Susurró Gillian, mirando de nuevo su taza de té. Pensó que tal vez ¿se estaba volviendo loca? No, el pasado, ese terrible pasado, no tenía cabida en su vida. Eso fue hace mucho tiempo. Solo una coincidencia. No muchos colgantes se parecen a la misma joya que le arrojaron aquel día como limosna, como pago por su silencio. Sobre todo porque Alexander no mencionó que era adoptado. ¿De qué otra forma podría? Gillian miró al hombre con atención. Era guapo. Y aquel hombre. El del barco también era guapo. También tenía los ojos verdes y el pelo rubio. Gillian tragó saliva. Le vino un nuevo recuerdo de la enfermera en la maternidad tendiéndole al bebé, pero ella lo apartó con las manos. Le daba asco tocar a aquella criatura a la que se había visto obligada a alimentar con su propia fuerza vital durante unos insoportables 9 meses. Y por alguna razón recordó que el bebé tenía una marca de nacimiento en el cuello, exactamente en la clavícula izquierda, como una diminuta estrella. La mirada de Gillian cayó del rostro del hombre de enfrente al cuello abierto de su camisa y ella vio la marca de nacimiento allí. ¿Coincidencia? Solo una coincidencia. No. Ya no podía ser una coincidencia. Las manos de Gillian temblaron y la taza cayó, hecha añicos. ¿Estás enferma? Alexander la miró ansioso. ¿Gillian? A la mujer le costaba respirar. Era como si le hubieran puesto una antorcha encendida cerca del corazón. Se esforzó por decir algo que no sabía qué quería decir. Jacob, llama a una ambulancia. Los ojos de Gillian se pusieron en blanco y perdió el conocimiento. Entonces, como a través de un velo, se dio cuenta de que la llevaban en una camilla, la metían en un coche, la ponían en una cama de hospital y volvía a caer. Alexander fue la primera persona a la que vio cuando despertó. Julie estaba dispuesta a jurar que ahora estaba cerca de la muerte por segunda vez. La primera vez él la salvó. La segunda vez casi fue arrastrada al abismo por los recuerdos. Ella débilmente le tendió la mano y él sonrió torpemente pero tranquilizadoramente tocó sus dedos, los apretó suavemente. No se preocupe. Los médicos dicen que se esperaba un segundo ataque al 50%, pero lo estás haciendo muy bien. Hay algo que tengo que decirte. Tienes que descansar. No. La voz de Gillian era tan terca como siempre. Quiero decir. De acuerdo, Alexander asintió.
Invitemos a Jacob a pasar ahora, está en el pasillo. Hablaremos un rato y luego descansaremos. No, dijo Gillian con voz incolora. Dejémosle. Allí estará por ahora. Es no apto para oídos infantiles. Alexander enarcó una ceja sorprendido, pero accedió. Supuso que la conversación versaría sobre la hija de Gillian o su yerno. En general, sería pesada. Bueno, si la mujer lo quería así, ¿por qué no? Alexander miró al pasillo y pidió a su hijo, que estaba sentado jugando con el móvil, que no les molestara todavía. Por favor, dijo Jacob. Estoy a punto de empezar los niveles difíciles. ¿Vamos a comer pizza más tarde? Claro, le dijo su padre, y volvió a la habitación. Si Gillian hubiera pensado en esta conversación de antemano, no se le habría ocurrido cómo decírselo. Pero ahora, en un estado de ánimo especial, con la fuerza del momento, habló. No quería escandalizar a Alexander haciéndole sentir lástima por ella. Aún no lo sabía, no podía estar segura al 100% de que tuviera razón. Pero sabía que había llegado el momento de decir toda la verdad. No estaban solos en la habitación, pero la cama estaba en un rincón, la de al lado estaba vacía, es decir, otros pacientes estaban tumbados más lejos, y como Gillian hablaba en voz baja, en realidad era una conversación privada, o más bien un relato individual. Alexander la escuchaba atentamente. Al principio su cara no expresaba nada. Luego le pareció que quería detenerla. Pero de nuevo no dijo nada. Permaneció en silencio. Escuchó. La historia de Gillian terminó donde empezó su relación, con ella perdiendo a su hija. Sé que fue hace mucho tiempo, añadió, quizás. Es solo una coincidencia, pero no lo sé. Y también. Quiero creer que no es verdad. Puedo sentir la esperanza desesperada en su tono ahora. Te he encontrado, hijo. Ella volvió a tenderle la mano, pero él la retiró. Luego se levantó y dio un paso atrás. Alexander no se sorprendió. Ni se horrorizó. No, todas esas palabras serían demasiado suaves y ligeras para describir su estado actual. Alexander, gritó Gillian, dándose cuenta de que estaba a punto de irse. Y eso no es cierto, dijo bruscamente mientras lo escupía. Y lo siento. Y salió de la habitación. Gillian se sintió como si la hubieran golpeado. Era muy duro para ella. Y también estaba muy cansada. Sentía como si esta conversación le hubiera drenado la fuerza que los médicos le habían devuelto. La enfermera entró en la habitación justo a tiempo, la paciente, sollozando y susurrando algo, perdió el conocimiento. Los médicos volvieron a quejarse, pero Alexander no lo reconoció porque, junto con su hijo, abandonó apresuradamente el hospital. «Papá, ¿qué haces?», le preguntó Jacob cuando llegaron a la pizzería como habían planeado. «¿De qué hablabais Gillian y tú?». «No pasa nada», contestó Alexander. Ya se había controlado. Entendía lo que fuera que le estuviera pasando, pero tenía que hacerlo, tenía que aguantar por el bien de su hijo, que ya había pasado por demasiadas cosas para un niño últimamente. Solo era Gillian hablando de cómo solía ser la vida. ¿Triste?, preguntó Jacob, arrancando los bordes de la pizza, no gustándole la corteza seca. Muy, Alexander asintió. Sabía que no era buena idea llamar a sus padres. En teoría, no debería ponerlos demasiado en peligro, si así fuera, Alexander no lo habría hecho de ninguna manera. Pero, en principio, le aconsejaron que limitara al máximo sus contactos con todos sus antiguos conocidos. Sin embargo, sentía que ahora era el momento en que necesitaba ese contacto. «Hola, mamá», dijo. Primero hablaron, por supuesto, de las cosas más importantes, de cómo estaba su familia, su hijo, de las pequeñas pero importantes noticias que tenían. Mamá contó que, bajo el programa de protección de testigos, vivían en un pueblecito de Texas, pero que era muy bonito y que todo el mundo se estaba preparando para celebrar Halloween y ellos también se estaban preparando,
Estaban haciendo su propia receta de caramelos rellenos de calabaza y arándanos y se los darían a los niños que llamarían a la puerta para la fiesta. Y entonces Alexander empezó a hablar de por qué había llamado. Quería hablar de su madre biológica. Su verdadera madre, la mujer que lo crió, dándole todo el amor y los cuidados de que fue capaz e incluso un poco más, se sorprendió ante tal pregunta. Pero le contó todo lo que sabía. Alexander la escuchó atentamente. Dicen que pronto terminará y podrás volver, dijo mamá. Papá está de pesca. Te echa mucho de menos. Yo también te echo de menos, dijo Alexander. Jacob está durmiendo, voy a despertarle ahora. Así lo hizo y Jacob estaba encantado de poder hablar con su abuela favorita. Alexander se quedó pensativo un buen rato. No podía creer que hubiera tantas coincidencias en el mundo. Pero lo que Gillian le había contado le ponía aún peor. Se sintió mal al recordar su historia. Así que así era su padre. Asqueroso. Pero lo que lo hizo peor fue que recordó algo. Recordó algo del pasado reciente. Y estaba relacionado con la historia de Jules, y más concretamente con el nombre del yate en el que había estado, con su propietario. Porque Alexander recordaba el nombre del yate del hombre que había conocido antes de verse obligado a huir. No era su amigo que le había ayudado en todo, sino una persona muy distinta y muy mala. Al día siguiente, Alexander reapareció en la habitación de Gillian. Pero antes de que ella pudiera decir una palabra, él habló. Necesitamos una prueba genética. Eso nos permitirá, a ti y a mí, saber la verdad. Gillian asintió. Estaba de acuerdo. Ahora que su vida, destrozada por la pérdida de su única hija, empezaba a tomar forma de nuevo. Se dio cuenta de que esta era realmente la única forma de averiguarlo. Y sin conspirar, no volvieron a sacar el tema en los días siguientes. Alexander y Jacob visitaron a Gillian. ¿Y entonces? Uno de esos días, Alexander llegó con papeles en la mano. Se sentó junto a la cama de Gillian. Estaba pálido. Los resultados de las pruebas mostraban. Que tú eres mi madre, dijo. Y luego, extendiendo la mano, le tocó la mano. Pero no la miraba. Sabes, me dijeron que era adoptada, muy pronto. Y siempre me pareció bien. Lo di por sentado, como parte del orden natural de las cosas en el mundo. Nunca pensé en averiguar quiénes eran mis verdaderos padres, no quería encontrar a mi madre biológica y averiguar por qué me abandonó. Y ahora, no sé qué se supone que debo hacer ahora. Yo tampoco sé qué hacer, replicó Gillian en voz baja. Pero yo. Lo siento, hijo. Alexander se estremeció débilmente y se miraron. Ya que todo es cierto. Entonces, ¿hay algo que quieras decir? Gillian pareció leerle la mente. Más tarde. No puedes preocuparte ahora. Pero me preocuparé si no lo sé. Tienes algo importante que decirme, ¿verdad? Alexander suspiró. Quizá sí lo digo. Es lo mejor. El caso es que hace algún tiempo, bajo ciertas circunstancias, conocí a un hombre. Y él. En fin, nos vimos obligados a pasar algún tiempo juntos. Alexander se sentía extraño. Como si hubiera sido arrastrado por un río caudaloso o un tornado y lo llevaran a alguna parte. Este hombre se llamaba Sebastián. ¿Ese nombre te suena? Gillian jadeó. Sí. Ella conocía ese nombre. Sebastián Rodrigo, terminó, diciendo el apellido. Se acordaba de él. Recordaba el nombre del propietario del yate en cuyo terrible poder se había encontrado entonces. Amenazó a mi mujer. Sucedió que ella se vio envuelta en asuntos, finanzas que tenían orígenes criminales. Nos conocimos uno a uno. Alexander estaba pasando un mal momento con todo esto. Organizó una reunión en su yate.
Quería que accediera a que mi esposa destruyera algunos de sus documentos de negocios. Pero no fui solo a la reunión. Me envió el FBI. Querían capturarlo, y yo debía hacer de carnada. Querían que lo hiciera hablar. Habló. Admitió que llevaba décadas haciendo negocios con la mafia. Dijo que sus clientes no permitirían que lo arrestaran. Y entonces sus guardias sospecharon. Y sacó el barco del puerto y lo llevó a mar abierto. Fue perseguido. Entró en pánico y se tiró por la borda. Esperaba ser recogido por un barco con sus hombres en él. Pero había un tiburón. Dijeron que era un tiburón blanco poco común. Lo atacó. No llegaron a tiempo para recogerlo. No lo rescataron a tiempo. Gillian cerró los ojos, las lágrimas brotaron bajo sus párpados cerrados. ¿Cuántos años había pensado en cuánto odiaba al hombre que le había arruinado la vida? ¿Cómo le había maldecido? Y ahora se enteraba de que había muerto. ¿No debería sentirse aliviada, feliz? Había muerto en el mar. En el mar su feminidad había sido destruida, pisoteada, deshonrada. ¿Pero por qué no hay alegría triunfante o alivio ahora? ¿Por qué simplemente no le importa? Es tan extraño. Resulta que fuimos mi padre y yo. Alexander habló con voz incolora. Lo vi atacado por un tiburón y... ¿Sabes? Rara vez pensé en lo que mi padre podría haber sido. Es extraño que no pensara en mi madre. Pero sí pensé en mi padre. Y ahora sé. ¿Qué se supone que debo hacer con todo este conocimiento? ¿Y Jacob? Preguntó Gillian en voz baja. ¿Sabe él que soy su verdadera abuela? No, la mirada de Alexander era repentinamente fría y acerada. Y no se enterará. No puedes decírselo. Sabe que su padre es adoptado. Pero ese conocimiento le basta. Gillian asintió, no quería discutir con su recién descubierto hijo. ¿Un hijo? Y pensar que había perdido una hija. Y luego encontró al niño que había arrancado de su corazón hacía tantos años. Y él. Se conocieron, pensando que eran extraños el uno para el otro. Su hijo resultó ser tan bueno. Él vino en su ayuda sin conocerla en absoluto. Y también. Aunque dijo que el pasado no significaba nada para él, pero... ¿Por qué llevas ese anillo? ¿Por qué? Gillian preguntó. Pensaba que habías dicho que el pasado no te importaba. Porque siempre me recuerda que he tenido suerte en la vida. Me recuerda que mis padres me eligieron. Me hace seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Me recuerda que la suerte es real. Porque encontré a mi verdadera familia cuando me abandonó la persona que más quiero, mi madre. Gillian se dio cuenta de que Alexander decía la verdad. Y qué amargo era en cada palabra. Era así. Ella había repudiado a su hijo. Le había negado todos sus derechos. Pero el hecho de que se encontraran ahora, después de tantos años, cuando ella estaba sola, no significaba nada. Gillian se negaba a creerlo. Pero lo peor que temía no había ocurrido cuando supo toda la verdad. Alexander no se había apartado de ella en ese mismo momento. Lo que significaba que podía esperar. Disculpe, Lucy está en la habitación. Nos estamos quedando sin horas de visita. Sí, claro, dijo Alexander, y tras despedirse de Gillian, salió de la habitación. Jacob le esperaba tranquilamente en el pasillo, como antes. ¿De qué estáis hablando? Bueno, una aburrida charla de adultos. No te metas en el juego. Pero se quedaron un poco más en el hospital, aún necesitaban hablar con el médico sobre el estado de Julie, para saber qué medicación necesitaba y qué recomendaciones había sobre el tratamiento posterior. Lucy apareció tan de repente por la esquina del pasillo del hospital, llevando en ambas manos una taza de café para ella y Verónica, que Alexander, que caminaba en dirección contraria, casi la derriba. Evitó la caída y consiguió llevarle las manos a la espalda,
cogiéndola así en un abrazo y sosteniéndola. Pero el café se derramó. Sobre él y sobre ella. «Está caliente», chilló Lucy. «Lo siento», tartamudeó Alexander, «de verdad, lo siento». «¿Te has quemado?» «No, no pasa nada», sonrió la chica. «Ahora solo necesitas cambiarte de ropa». Alexander aflojó el abrazo casual y Lucy suspiró. Sin duda le gustaba su tacto. Justo el día anterior había estado pensando en ese hombre tan cariñoso, que se preocupaba por su vecina, y entonces lo conoció. «Realmente es culpa mía». «No es nada», suspiró Lucy. «¿Cómo está Gillian?» «Está bien». «¿Conoces a un buen cuidador?» «¿Qué?» Le pregunté al médico tratante, me recomendó buscar en las agencias correspondientes. Alexander explicó. ¿Y tú? Es que los pacientes hablan muy bien de usted y pensé que podía confiar en su opinión. ¿Necesita una enfermera? Tal vez. Necesito a alguien que pueda visitar a Gillian de vez en cuando, ver cómo le va y ayudarla si es necesario. Bueno, ya sé. Tengo un par de amigas que cuidan a Gillian a tiempo parcial, contestó Lucy. Son mujeres bastante decentes y profesionales cualificadas. Podría hablar con ellas. Se lo agradecería mucho. Deje que le dé mi número. Finalmente, padre e hijo salieron del hospital. Fuera llovía. Parecía que se acercaba un otoño frío de verdad. El teléfono de Alexander sonó en cuanto él y su hijo cruzaron el umbral del apartamento. ¿Jessica? Alexander se sobresaltó al oír que su mujer lo llamaba, porque apenas habían hablado 10 veces desde que él y su hijo habían tenido que marcharse, y normalmente un amigo le había avisado con antelación de que podrían hablar. Mamá, se alegró Jacob, e inmediatamente tiró de la mano de su padre. Dame. ¿Se ha acabado? Lo que decía Jessica era increíble de oír. Le pasó el teléfono a su hijo. Y entonces sonó el segundo teléfono. Todo Alexander llevaba siempre consigo 2 mini smartphones para estar siempre en contacto si uno de ellos se estropeaba. Era una costumbre. La segunda persona que llamó resultó ser el mismo hombre que había hecho mucho por mantener a salvo a su familia. ¿Es verdad? Alexander no le dejó decir ni una palabra al principio. ¿Podemos volver? Sí. ¿En el próximo vuelo? Mamá, nos vamos a casa. Jacob lloraba de alegría. Mamá, te quiero. El día transcurrió como un sueño. Alexander recibió una llamada de sus padres para felicitarle y aclararle y asegurarle que era seguro volver. Tenía que recoger sus cosas. Mañana tenemos examen, recordó de pronto Jacob. Te lo vas a saltar, sonrió Alexander. ¿Qué les vamos a decir? Lo siento, hijo, pero vamos a tener que ser unos maleducados, porque no tenemos tiempo. El avión. Tenemos un billete de avión en 6 horas. Oye, ¿qué haces con esa maceta? Bueno, es un recuerdo para la abuela. Me temo que no funcionará, sonrió Alexander, devolviendo la planta al alféizar. En primer lugar, pertenece al hombre al que alquilamos el apartamento. En segundo lugar, la aduana no dejará. ¿Por qué no? Verá, sin permisos especiales, todo tipo de plantas y sobre todo las macetas con ellas no se pueden transportar. ¿Puede haber larvas de plagas de insectos? Bueno, está bien. Creo que la abuela está bastante contenta de que su nieto haya vuelto con ella. De camino al aeropuerto, Alexander y Jacob pasaron por el hospital. Por supuesto, no fue la mejor manera de despedirse, pero... Lucy, te están buscando. Verónica miró a la sala de descanso con ojos redondos. ¿A quién? La chica no lo entendía, acababa de tumbarse a descansar un minuto. ¿Alexander? ¿Oh? Lucy se alborotó, empezó a ajustarse la bata, se apresuró a buscar un neceser. Y en unos 5 minutos apareció en el pasillo. Lucy, quiero pedirte un favor, se dirigió a ella Alexander.
Siento que todo salga a pedir de boca, pero tenemos prisa. Nos vamos a casa, dijo Jacob con impaciencia. La chica miró a Alexander y a su hijo confusa, no entendía nada. Alexander dijo que por desgracia no tenía conocidos aquí. Por lo tanto, ella era su única esperanza. Dijo que se iban a casa con su mujer, la madre de Jacob y todos sus amigos. También dijo que necesitaba ayuda especial. Lucy lo escuchó atentamente. Alexander le pidió que cuidara de Gillian. No era algo muy gravoso. Pero era necesario cuidar de Yulia Vasilievna durante algún tiempo, a saber, para ayudarla a volver a casa desde el hospital, le darían el alta en 3 días, y también para asegurarse de que se pudiera contratar a una au pair de la agencia, y si su salud lo requería, a una enfermera. Alexander dijo que, en principio, consideraba que Yulia Vasilievna era una persona bastante independiente, sin duda podía cuidar de sí misma, pero después de la tragedia y la enfermedad que había sufrido, por supuesto, sería mejor que no estuviera sola durante algún tiempo. Toma, para gastos y pago por tu ayuda, con estas palabras le entregó a Lucy un sobre. No lo necesito. Las mejillas de la chica se sonrojaron. Te ayudaré de todos modos. Te estoy muy agradecida y lo creo, Alexander sonrió. Y sin embargo. También, por favor, dale esto, le tendió un segundo sobre, firmado, para Yulia de Alexander. ¿Y tú? ¿No quieres entrar a verla? Lucy no entendía de qué se trataba, pero de algún modo sentía que algo había ocurrido entre Alexander y Gillian que había cambiado su relación. No, respondió Alexander. Había tomado una decisión. No estaba preparado para esto. No quería venir y hablar de nada, fingir que todo era normal. Y no quería, después de decir la verdad de que iba a volar a su familia, enfrentarse a la escena. Sentía que Gillian tiene esperanzas en él. Ella cree que pueden tener un futuro juntos. Como un hijo y una madre. Excepto que eso era imposible para él. Empezó a ayudar a esta mujer sin saber que era su madre. Y ahora sigue haciendo lo que habría hecho si Gillian hubiera seguido siendo solo una vecina para él. Y lo que podría haberle dicho antes de separarse. Esbozó en una carta. ¿Qué es?, preguntó Gillian mientras Lucy le entregaba la carta. ¿De Alexander? ¿Por qué él mismo no? Se quedó callada mientras abría la carta. Hablaba de cómo saber que ella era su madre no cambiaba nada para él. Admitió que quería seguir siendo para ella, una vecina, una persona cualquiera que estaba encantada de ayudar. Pero no quiere ser su hijo. Él tiene una mamá. Su verdadera y única mamá. Tiene una familia. Vuelve con ellos. ¿Y ella? Deja los fondos y le pide a la única persona que conoce que lo ayude a cuidar un poco a Gillian. ¿Y entonces? Bueno, ella debería seguir adelante con su vida. El sobre también contenía dinero en efectivo. Y al final de la carta había una nota en la que Alexander dejaba su número de teléfono. Pedía que no lo llamaran por nada. Pero si fuera realmente necesario, por ejemplo, cuando Yulia eligiera un lugar donde le gustaría comprar un apartamento o una casa en el pueblo, si decidiera volver allí, entonces que se pusiera en contacto con él. Y él la apoyaría financieramente. Pero eso es todo. Eso es todo. Las manos de la mujer cayeron sobre la manta. Miró delante de ella y como si no viera nada. Gillian, Lucy le habló en voz baja. ¿Estás enferma otra vez? No, respondió la mujer. Estoy bien. Es solo que... Así es la vida, miró a Lucy. Entonces, ¿me ayudará cuando me den el alta? La enfermera asintió. Eso está bien. Lucy suspiró. Ahora me voy a echar una siesta. Despiértame, cariño, para la cena. Y justo antes de dormirse, Yulia pensó que... Parecía que estaba equivocada. Era como si tuviera un hijo. Y no. Seguía sola. Cierto, no se fue,
incluso aquí, prometió ayudar. Pero esto... No, ningún dinero no reemplazará lo que ella, en algunos momentos, se atrevió a esperar. Lucy caminaba pensativa por el pasillo del hospital. Esto era todo. Su romance de cuento de hadas había terminado antes de empezar. «Oh, ¿ahí estás?» Su amiga Verónica se tropezó con ella. «¿Cómo te va? ¿Has visto a Alexander?» «Sí», Lucy asintió. Voló a casa. Al extranjero en algún lugar. Dijo que estaba casado, por cierto. «¿Sabes, Vera?», sonrió a su amiga. «Tu adivinación estaba equivocada. Yo no tengo ningún papel importante en su vida. Y él parece tener todo resuelto en su vida, lo que no era bueno antes. Lo siento, puedo leerlo en sus ojos. Pero... el hecho de que estuviera decepcionado es aún mejor. A veces es bueno creer en cuentos de hadas y luego volver a la tierra, ¿verdad?» Vigorizante, ya sabes, y Lucy siguió con su trabajo del día. Fue un largo vuelo. Jacob miraba el reloj de vez en cuando, preguntándose cuándo llegarían. Alexander dormía. Solo cuando estaba en el avión se dio cuenta de repente de lo cansado que estaba. Y ahora lo que más necesitaba era descansar. Y entonces, cuando el avión por fin aterrizó, entraron y salieron del aeropuerto. Fueron recibidos por los padres biológicos de Alexander y Jessica. Su mujer se echó al cuello de Alexander y luego abrazó a su hijo fuerte y estrechamente. Allí estaba el propio conocido que ayudó a Alexander en sus movimientos por el mundo, así como agentes especiales del FBI, que fueron asignados para contarle a Alexander todos los detalles de cómo se completó exactamente este complejo caso, tras cuyo cierre por fin tuvo la oportunidad de regresar. Parecía que aquel día no iba a acabar nunca. Pero llegó a su fin. Alexander y Jacob estaban de pie en la costa de Florida, el sol se hundía en el océano. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le preguntó Jessica. Estaba de pie junto a su marido y su hijo, con los pies metidos hasta los tobillos en las olas. «Lo que queríamos hacer. Creo que es hora de parar. Y aunque no nos hiciéramos tan ricos como queríamos, podemos hacerlo. Así que creo que es hora de mudarnos a México. Creo que mis padres nos ayudarán a abrir un pequeño restaurante», suspiró Jessica. «¿Qué pasó mientras estuve fuera? Cuéntamelo». «Seguro que te lo cuento todo», dijo Alexander. Miró el mar y pensó en la mujer que se quedó lejos. Una vez ella lo dejó, se negó. Y aunque se encontraron. Pero nada los unía. Y Alexander también se dio cuenta de que algo había perdido su antiguo valor para él. Se quitó el anillo del dedo. «Papá, ¿qué estás haciendo?», jadeó Jacob. «Solo me deshago del pasado, hijo», dijo Alexander, y lanzó el anillo lejos, hacia el océano, donde golpeó el agua y se precipitó hacia abajo, desapareciendo para siempre.